Bienvenido a casa de papá. Yo me gozo en verlos, mis amados hermanos. Son de verdad ustedes valientes porque el clima está bastante tremendo por estos lados y pues tenerlos a ustedes aquí verdaderamente eso es motivo de darle mucha gloria y honra y alabanza a nuestro Dios. Vamos a hablar hoy sobre purificando el templo. Y para eso tengo una palabra base que la tengo en San Juan capítulo 2, en el verso 16. Amén, hermano. San Juan capítulo 2, verso 16. Y dice la bendita palabra de Dios. Voy a esperarlos para que se ubiquen ahí en la palabra. Y esta prédica y enseñanza la he titulado Purificando el Templo. Amén, hermano. ¿Purificando qué? El templo. Y dice la bendita palabra de Dios. San Juan capítulo 2, verso 16. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto. Y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Amén, hermano. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de qué? De mercado. Entonces se acordaron sus discípulos se acordaron los discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿y qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondiendo Jesús le dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Escúcheme, Jesús, la casa del Señor era casa de mercado y en el otro evangelio dice que le hicieron cueva de ¿qué? De ladrones. Amén, hermano. Entonces, ¿quién es la casa? ¿Quién es la iglesia de Dios? ¿Son las 4 paredes? No, ¿cierto? Somos cada uno de nosotros, somos la iglesia. ¿Por qué? Porque 1 Corintios capítulo 3, verso 16 dice la bendita palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 3, verso 16. Aleluya. 1 Corintios capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Escúcheme. Cada uno de nosotros somos la iglesia de Dios y cada uno de nosotros somos el templo de Dios. Y dice ahí en el verso 17 de 1 Corintios 3, 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué es lo que dice ahí? Santo es. Escúcheme. Y si mi Padre es santo y yo soy el templo de Dios, entonces ¿cómo tengo que ser yo? Santo. Pero vemos que Jesús, volvemos otra vez a San Juan capítulo 2, verso 16, miramos que el templo no está hablando de 4 paredes, no está hablando de los utensilios que hay aquí, sino está hablando de nuestras propias vidas. Entonces fue cuando Jesús subió al templo y encontró que la casa estaba ¿qué? Llena de mercaderes, llena de agoreros, llenos de adivinos, que la iglesia era una iglesia diabólica, era una iglesia satánica, era una iglesia donde había brujería y había hechicería. ¿Qué encuentra usted en una plaza de mercado? En una plaza de mercado encuentra usted todo lo que usted quiera, todo. Encuentra al astrólogo, al adivino, al que le lee las cartas, al que le vende la hierba, al que le vende la mate de sábila, la pata de conejo y todas las cosas que son ¿qué? Inmundicias. Entonces, como vemos,
la casa del Señor estaba llena ¿de qué? De inmundicia, pero Jesús no estaba hablando de ese templo físico, Él estaba hablando de su propio templo, y por eso dijo: destruiré este templo y en 3 días ¿qué? Lo construiré. Entonces los judíos dijeron: pero si llevamos 40 años construyendo este templo y no hemos terminado, ¿cómo Él dice que lo destruye y lo vuelve a edificar en 3 días? Pero Él estaba hablando del templo de su cuerpo, porque somos nosotros el templo ¿de qué? De Dios. Y si Dios es santo, este templo tiene que ser santo. Amén, hermano, tiene que ser santo. Y allá en segunda de Crónicas, Jesús dijo claramente, ahí en San Juan, dijo: este templo lo destruiré. Lo destruiré y lo levantaré en 3 días, lo levantaré. Él estaba hablando de su cuerpo. ¿Qué quería decir? Que Él iba a llevar toda la inmundicia y ya iba a llevar todo el pecado de la humanidad, de una iglesia donde había letra, donde había ley, pero que era una iglesia muerta porque no había espíritu. ¿Y por qué no había espíritu, hermano? Porque el templo estaba lleno ¿de qué? De inmundicia. Hemos dicho que la inmundicia son los vicios que coge la gente, hermano. Vicios que coge la gente. Vicios que se vician a fumar, se vician a fornicar y cogen una cantidad de inmundicias, hermano, que Dios, como dice la palabra en Eclesiastes capítulo 7, verso 29, que Dios creó. Eclesiastes verso 29 dice que Dios creó al hombre perfecto. Amén, hermano. Creó el hombre que perfecto, pero que él mismo ha pervertido que su camino. Entonces, como vemos, Dios nos creó que a imagen y semejanza, lo dice Génesis capítulo 1, verso 26, a imagen de Dios los creó. Entonces, si Dios es santo, nosotros tenemos que somos sus hijos, ¿cómo tenemos que ser? Santos. Amén, hermanos, santos. No de apellido santos, sino ser santos en nuestra actitud, en nuestro comportamiento, vivir la justicia de Dios, vivir la palabra de Dios, vestirnos con la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, conforme a nuestra imagen y ¿qué? Y semejanza. Entonces el Señor dice: esta iglesia diabólica, esta iglesia satánica, esta iglesia agorera, que está llena de palabra, pero que no tiene espíritu, la voy a destruir. Y en 3 días ¿qué? La levantará. Él estaba hablando ¿de qué? De su muerte. Dijo: voy a llevar los pecados de la humanidad, los pecados de la iglesia, los voy a llevar a la cruz. Ahí los lavo con mi sangre y derramaré sobre ellos mi espíritu. Amén, hermano. O sea, era una iglesia ¿qué? Sin espíritu. ¿Y por qué era una iglesia sin espíritu? Porque estaba llena ¿de qué? De inmundicia. ¿Estaba llena de qué, hermano? De inmundicia. Conocí a una señora hace muchos años, que ella ya era una señora por ahí de unos 48 años, tal vez, de 48 a 50 años. Y ella llegaba y se sentaba aquí en la primera fila. Y antes levantaba el pie así. Y pues bueno, ustedes se imaginan cuando una mujer no usa una falda, sino usa una minifalda, una curifalda, como le quiera llamar. Entonces yo le dije: señora, ¿usted por qué, con todo el respeto que usted se merece, por qué usted, si es una mujer cristiana, por qué no se viste más modestamente? ¿No le parece que está utilizando esa falda? No porque aquí seamos religiosos ni legalistas, sino que yo miraba que el enemigo tenía un argumento muy fuerte sobre ella, porque ella era una mujer de esa edad, pero que estaba sola, y era bien parecida a la señora y todo, y cristiana. Entonces le dije: ¿por qué no le parece a usted que está utilizando esa falda como muy arriba? Me dijo: no, pastor, pues eso no es pecado, eso es por a ver si alguno se fija en mí, que yo en este tiempo que tengo y sola y no sé qué. Le dije: de todas maneras, no le dé cabida al diablo. Una vez salió de aquí de ayunar y se le presentó un joven apuesto, elegante, y le dijo: ay, señora, reina mía, princesa, ¿cómo estás de linda? Yo me podría morir, dijo ese joven, me podría morir si usted me rechaza, mis amores.
Y ella se quedó como cautivizada, yo le había hecho cuidado que el diablo le va a poner trampas. En la forma que usted está vistiendo, el diablo le va a poner trampas. Entonces cuando le digo, si usted me rechaza, yo sería capaz de morir. Mejor dicho, un poeta de tiempo completo, bien apuesto, bien presentado, porque el enemigo no le va a presentar cualquier pelagato, hermano. Él le presenta a alguien elegante, bien perfumado, y si es posible se lo entrega empacado en papel de regalo, hermano. ¿Me entiendes? No le va a poner cualquier baboso por ahí. Y cuando ella se acordó mis palabras y le dijo, diablo mentiroso, en el nombre de Jesús sal fuera, porque ella se acordó lo que yo le había dicho a ella. Entonces manejaba una autoridad, y cuando ella le dijo en el nombre de Jesús sal fuera, ese hombre se transformó todo y quedó todo calavérico y echó humo y desapareció. ¿Quién era? Un demonio. ¿Por qué? Porque a las mujeres el hombre se le disfraza de príncipe. Bien hermosos, bien elegantes, pero mientras ellos logran o alcanzan lo que quieren. Y el hombre es el monstruo de las 1000 caras. Para cada cara, para cada situación le va a poner una cara. Entonces, jovencitas que están en la iglesia, ustedes tienen que andar por los cables de la luz, porque el enemigo no va a tentar a los que él ya tiene. Los que él ya tiene, los tiene cautivos, él no necesita molestarlos. Pero ¿a quién es el que va a molestar? Va a molestar a las señoras, a las señoritas, a los señores y a los jóvenes que están ¿a dónde? En la iglesia. Entonces cuando esta mujer le dijo en el nombre de Jesús, yo te reprendo, diablo mentiroso. Y de una vez ese muñeco desapareció y era un demonio disfrazado ¿de qué? De galán. ¿Sí me entienden? Disfrazado de galán y echó humo y se volvió, me dijo, pastor, usted tenía la razón. El enemigo no va a perseguir a los que ya tiene, olvídese de eso. Él persigue a los que se le han salido de su redil. A nosotros, los hijos de ¿quién? De Dios. Amén, hermano. Y estaba yo predicando sobre eso cuando me llegó un señor, una vez me llegó a pedirme consejería. Me dijo, pastor Astul, ya no me aguanto más a mi esposa. Le dije, ¿por qué, hermano? ¿Qué es lo que pasa? Dijo, pues la verdad, yo a veces pienso y he pensado echarme un puñal en la cintura y comenzar a matar a todos los que pretenden a mi esposa. Digo, porque eso mi esposa, eso parece, una hermana de aquí de la iglesia, hermano, eso parece como un chulo, o ella parece como una carroña, y eso le parecen chulos acá, y yo quisiera como matar a todos aquellos que han pretendido y se han acostado con mi esposa. Entonces yo le dije, hermanito, pues largo trabajo lo espera. Largo trabajo lo espera, porque a la señora le llamaban bus urbano aquí en el barrio. Yo le dije, ¿cómo así que bus urbano? Dijo, sí, porque todos los que vienen en este barrio han montado en el bus. Entonces, mis amados hermanos, y estaba haciendo, y era el líder de aquí en la iglesia. ¿Sí me entiende? Era el líder de aquí en la iglesia. Entonces, cuando él me dijo, tengo ganas de acabar a todos, porque eso me provoca, es como, digo, hermano Astul, yo me vinarizo es como viendo con un garrote en la mano, espantando a todas esas manos de chulos que le caen a mi esposa. Y le dije, quisiera matar a toda esa gente. Le dije, pues largo trabajo lo espera, hermano. ¿Sí me entiende? Largo trabajo lo espera. Bueno, la palabra de Dios dice que ante toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque Él manda la vida. Dice, quita la perversidad de ¿qué? De tu boca y la iniquidad de tus labios. Está en Proverbios capítulo 4, verso 23. Verso 24 dice, quita la perversidad de tu boca y la iniquidad de tus labios, como quien dice, no sea grosero para hablar, no tenga un vocabulario ¿qué? Obsceno, no tenga un vocabulario obsceno. Y esta es la manera de nosotros llenar el templo de Dios, llenarlo de ¿qué? De inmundicia, de vicios, hermano, maledicencia, idolatría
ídolos, inmundicias, hermanos, son las inmundicias. Y dice, sus ojos miren lo recto. Pero ¿qué es lo que pone Satanás? A altas horas de la noche, en el computador, en el televisor o en el celular, pasan muchos programas que son de pornografía o películas de terror o películas de horror. Entonces, cuando Proverbios 24, dice, Proverbios 24, ahí mismo, 4:24, 4:24, a ver. Dice, aparta de ti la perversidad de tu boca, bueno, eso ya lo dije, y la iniquidad de tus labios. Verso 25, tus ojos miren ¿qué? Lo recto. Amén, hermano. Tus ojos miren lo recto. Entonces, cuando las personas están mirando, y aún es el bocado que les pone Satanás ahí, a los de la iglesia, porque él no, vuelvo y le repito, él a los que ya tienen no necesita probarlos, no necesita nada porque ya los tiene cautivos. Pero el que se ha salido, ¿qué es lo que pone? Pornografía, diferentes clases de escenas. ¿Para qué? Para que entren unos espíritus que entran por los ojos, que son los espíritus de lujuria, espíritus de prostitución y espíritus de masturbación. ¿Qué quiere decir? Que la persona comienza a mirar estas imágenes, estas películas, entonces comienzan a practicar lo mismo. Y cuando no tienen con qué practicarlo, entonces terminan en la masturbación. Y estaba yo predicando y me dice una joven, pastor, y es que la masturbación es pecado. Le dije, claro que es pecado, porque eso se llama fornicación. Eso es fornicar, es adulterar el comportamiento normal que Dios nos ha dado para que usemos cada miembro en su puesto. Amén, hermano. Digo, la fornicación, cuando usted fornica, cuando hace el amor, cuando no es casada y con un hombre que no es casado, está cometiendo fornicación. ¿Está cometiendo qué? Fornicación. Pero cuando usted hace el amor con alguna persona que es casada, entonces hay fornicación y hay adulterio. Usted sabe que el pecado más grande, o el segundo pecado más grande, puedo decir yo, es la fornicación. ¿Por qué? Porque la fornicación se hace dentro del cuerpo. Todo otro pecado se hace en la parte externa del cuerpo, pero la fornicación se hace en la parte interna, o sea, usurpando el templo de Dios. Amén, hermano. ¿Usurpando qué? El templo de Dios, porque nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Y lo dice Primera de Corintios, capítulo 6, verso. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. Amén, hermano. Verso 18. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 18. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Y qué es lo que dice el Señor allá en Primera de Corintios capítulo 3, verso 17? El que destruye mi templo, yo le destruiré a él. Entonces, cuando el Señor Jesucristo se apareció allá en Juan capítulo 2, verso 16, dijo, quita de aquí esto. Acuerde, esa palabra a usted no se le puede olvidar. Cuando él le dijo, quita esto de aquí, o quita de aquí esto, miremoslo ahí, quita de aquí esto. ¿Qué está diciendo? Que hay cosas que están dañando el templo de Dios. Y que esas cosas que están dañando el templo de Dios, ¿qué quiere decir? Que son cosas que están dañando a las personas que están ¿qué? En la iglesia. ¿Y cuáles son las cosas que está dañando? Dice que una es la perversidad de los labios. Hay personas que uno se queda aterrado, hermano. Uno se queda aterrado porque uno cuando viene a Jesucristo tiene que sufrir una metamorfosis, una transformación total, hermano. En su manera de hablar, en su manera de pensar, en su manera de hacer las cosas. Hermano, no vamos a decir qué tal, todos hemos pasado por esas cosas, pero cuando nosotros venimos a la iglesia, porque es necesario venir a la iglesia,
para que el pastor nos limpie. ¿Nos limpie con qué? Perdón, para que Dios nos limpie ¿con qué? Con su bendita palabra expresada por los labios de un pastor. Amén, hermano. Entonces, cuando la gente no viene a la iglesia, para nosotros es imposible. Entonces, cuando esta mujer me decía, pastor, ¿es pecado masturbarme? Le dije, claro que es pecado, porque llama fornicación. Entonces, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra allá en, volvemos otra vez, vamos a estar saltando? Primera de Corintios capítulo 6, verso, ¿en el que estamos? Verso 18. Huí que, escúcheme bien, cuando la palabra dice huí, ¿usted cómo toma eso, hermana? ¿Como un consejo? ¿Como un concepto? Si usted lo quiere hacer o no lo quiere hacer, no, eso es un mandamiento. Es una orden que Dios le está dando a la iglesia. Le dice, huí de la fornicación. Ya les dije que es la fornicación. Amén, hermano. Fornicar es amancillar el propio cuerpo. Es comenzar a tocar piano, hermano. A tocar el piano, a tocar las teclas del piano. Y cuando tocan y tocan las teclas del piano, entonces las personas terminan en la fornicación. Fornicando o terminan en la masturbación. En la masturbación. Y ya había una muchacha que tenía, su madre era creyente, la hermana mayor creyente, y venían de una cuna creyente. Entonces todos estos son conceptos que los debo de hablar, cómo dañamos a veces el templo. Nosotros, como dijo el Chapulín, sin querer queriendo, a veces porque no conocemos o ignoramos la palabra de Dios, y entonces la mamá le decía, mija, a esa mujer le iba más mal, conseguía trabajo, duraba 2, 3 meses, la echaban, no le pagaban, bueno, mal, y la hermana y la mamá le decía, mija, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y ella decía, no mamá, yo tengo mi iglesia, yo tengo mi iglesia. Yo tengo ¿qué? Mi iglesia, yo tengo mi iglesia. Entonces una vez se fueron ellos a la iglesia y estando en pleno culto, cuando llegó la hora de recoger los diezmos y la ofrenda, la muchacha se acordó que los diezmos se le han quedado en la casa, que no los había traído. Entonces le dijo al esposo, mijo, vamos a ir a la iglesia. Dijo, no amor, porque hoy me voy a quedar haciendo un trabajito en la casa. Entonces, ¿quiénes quedaron en la casa? Quedó el esposo de la hermana que fue a la iglesia y quedó la hermana que decía, no, yo tengo mi iglesia, yo tengo mi iglesia. Y resulta que cuando ella llegó y golpeó, se devolvió y golpeó, y yo oía unos lamentos, unos quejidos adentro. Entonces ella se quedó entre sorprendida y asustada y no hallaba qué hacer, hasta que se animó y abrió la puerta. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que el esposo de ella estaba haciendo el amor con la hermana. Entonces la disculpa de ella es, yo tengo mi iglesia. Yo tengo mi iglesia, y esa es la disculpa de una persona que no están dando ¿qué? Dignamente. Otra persona llegó el esposo y me dijo, pastor, estoy totalmente aburrido con mi esposa y problemas, y siempre él quejándose de la esposa y quejándose de la esposa. Hasta que yo dije, pero ¿qué es lo que pasa? Digo, pastor, yo quisiera que usted fuera a la casa. Yo lo invito a un almuerzo, que fuera a la casa y hablara con mi esposa. Entonces el juez le dije, ¿y su esposa está de acuerdo que yo vaya allá? Digo, pues la verdad es que yo le he dicho a ella, pero ella no quiere, ella le tiene miedo a usted. Le dije, ¿cómo así que le tiene miedo a usted? Pues preparamos la cita y fuimos. Cuando estaba ella sirviendo el almuerzo, estábamos orando y hablando, cuando llegó un joven, por ahí de unos 29 años, y ella se paró inmediatamente de ahí en la mesa donde estaba con el esposo y con mi persona. Y se fue a atender a ese joven como si hubiera llegado, mejor dicho, si hubiera llegado el Señor Jesucristo, no lo había atendido con tanta diligencia. ¿Qué va a comer? ¿Qué le preparo? ¿Cómo quiere la carne? ¿La quiere asada? ¿La quiere sudada? ¿O cómo la quiere? Con jugo y con todo.
con jugo y con todo ahí. ¿Cómo la quiere? ¿Cómo quiere el jugo? ¿Quiere jugo de banano? ¿Quiere jugo de guayaba o qué quiere jugo? Atenciones que nunca las tendría ¿con qué? Con el esposo, y esos eran los graves problemas que ellos tenían. Siempre que él iba a estar con ella se negaba. Se negaba y se negaba, y estos eran los problemas tremendos que tenía. Bueno, yo analicé toda la situación y me vine para la iglesia cuando él de pronto vuelve y me dice: pastor, ¿qué analizó usted de mi esposa? Le dije que su esposa es una adúltera y es fornicaria. Me dijo: ¿por qué usted me dice eso, pastor? Le dije: ¿quién es ese joven que llegó cuando yo estaba ahí? Dijo: ese es un muchacho que vive con nosotros hace como 15 años. Él tenía 29. Le dije: pues esos 15 años hace que está con su esposa y usted no se ha dado cuenta. Preciso, él se fue y se dio cuenta que era así lo que yo le estaba hablando. Y así completamente, y comenzaron, estos son testimonios de hombres que están en la iglesia, pero la mujer está afuera. Pero también hay testimonios de hombres que están afuera de la iglesia y la esposa está adentro. Entonces había un hombre, había una mujer que a toda hora era quejándose porque el marido no la tocaba. Y problemas y problemas y problemas. Entonces consiguió una cita con el pastor también y le dije: venga, ¿cuál es el problema? Yo voy a ir, ¿cuál es el problema? No, pastor, no vaya a ir por allá. Mi marido le tiene miedo a usted, que no es que le... pero ¿por qué me tiene miedo? Entonces le dije: bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces ella me dijo: lo que pasa es que mi esposo es un tonto. Le dije: ¿cómo así? Dijo: sí, mi esposo es un tonto. Dijo: él no toca el piano, él no toca las teclas ni nada de eso. Ya llevamos 2, 3 años viviendo y nada. Entonces él decía: no, pero es que pastor, yo soy un hombre que a pesar de que no estoy en la iglesia, pero soy un hombre que le temo a Dios. ¿Cómo así que soy un hombre que le temo a Dios y usted no cumple el deber conyugal? ¿Cómo así? Entonces oramos y todo se arregló. Y cada año comenzó a tocarle ya las teclas demasiado y cada año le hacía un muchacho. ¿Sí me entiende? Y se arreglaron los problemas. Porque hay personas que están en la iglesia y se vuelven religiosos. Se niegan con el esposo o la esposa se niega con el esposo. Y así sucedió con otra pareja también, que estaban en plena tocando el concierto, cuando él calentó toda la orquesta, ya hicieron todos los ensayos, y cuando fue allá a dar el concierto, entonces ella se le negó. Entonces se paró, se vistió y se fue. Como quien dice, cogió la escopeta y la echó al hombro y fue echó el tiro afuera y una vez un muchachito. Ahí se perdió ¿qué? Ese hogar. Entonces todo eso está en la iglesia, hermano. Eso no está afuera, eso está en el templo de Dios, hija. Eso está en el templo de Dios. Entonces por eso el rey Ezequías, en Segunda de Crónicas capítulo 29, verso 5, dice lo siguiente: y les dijo: oíme, levitas. ¿A quién le está hablando? Al pueblo de Dios. Oíme, ¿qué? Levitas. Santificaos, ¿cuándo? Santificaos, ¿qué? Ahora. ¿Qué dijo Jesús? Quita de aquí esto. Ahora, ¿qué está diciendo el rey? Santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario, ¿qué? La inmundicia. ¿Cuál es el santuario? Es el templo de Dios. Entonces el rey está diciendo hoy que hay que sacar la inmundicia, hay que sacar la basura, hay que sacar los vicios que tiene la iglesia o que ha cogido ¿qué? La iglesia. Hay que sacarlos ¿cuándo? Ahora, ¿cierto? Ahora. Porque si ese templo está lleno de basura, ¿y qué es la basura? Es la mentira. Es el odio, es el engaño, la fornicación, el adulterio, la vanidad, el orgullo, hermano, la soberbia, la altanería, la grosería, la falta de respeto, la deslealtad,
Entonces está diciendo el Señor, saca toda esa ¿qué? Basura. A ver, hermano, ¿para qué hay que sacar la basura? Para producir un vacío, para que el Espíritu de Dios vuelva otra vez ¿a qué? Al templo. Denle un aplauso al Señor, dígale al Señor, gracias porque tú me estás hablando, Señor. Tú me estás hablando. Entonces dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios ahí mismo en el verso 11, en el mismo capítulo del verso 11. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Aleluya. Escúcheme bien. Le está diciendo, mire hijo, no se dejen engañar ahora de Satanás. Él le va a poner toda clase de trampas. Le va a poner toda clase de cosas para sacarte a ti del propósito que Dios tiene con su vida. Entonces por eso le dice, hijos míos. El mismo rey le está diciendo, hijos míos. ¿Y quién es el rey? Es nuestro Padre, Jehová de los ejércitos. Le está diciendo, hijos míos, no os engañéis ahora. O sea, no se dejen engañar del diablo, no se dejen engañar de sus acechanzas, no se dejen engañar de él, porque Jehová los ha escogido. Escúcheme bien, diga conmigo, escogido. Y si usted está en este servicio, es porque usted es una persona que escogida. Y si tú me estás mirando allá por las redes, esta predicación es para ti, porque usted es una persona escogida. Y por eso el Señor le dice, hijo mío, no os engañéis ahora, porque Jehová te ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso, para que seáis sus ministros y vengan a traer oración, alabanza. ¿Por qué? Porque el templo estaba cerrado, y cuando el templo estaba cerrado, entonces no había adoración, no había alabanza, no había palabra de Dios, no había luz, no había unción, no había espíritu. Y eso era lo que le pasaba a la iglesia antigua cuando el Señor dijo, voy a este templo, lo destruiré y en 3 días ¿qué? Lo levantaré. Porque era una iglesia donde no había adoración, no había alabanza, no había unción, había palabra, conocimiento de palabra, pero no había lámpara, demasiada lámpara, pero no había espíritu, no había luz. No había luz. Entonces dijo, por eso la destruiré y en 3 días la levantaré. Aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor. Dios está hablando del templo. ¿Y cuál es el templo? En nuestro cuerpo, en nuestra vida. El templo es lo que usted piensa, lo que usted habla, lo que usted dice. Eso es que le está diciendo el Señor. No se dejen engañar, ¿de qué? De Satanás. Y ya para terminar, hermano, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 21 y verso 22. Amén. Con esto termino, hermano. Escúcheme. Póngale bien cuidado a esta palabra, hermano. Porque es que ustedes, a veces, a algunos les pasa que Dios les está hablando y ellos están por allá. O sea, su espíritu está en la olla. ¿Qué va a comer esta noche? ¿Qué va a hacer de cena? O ya la cena está quemando en la estufa. Y no le ponen cuidado a lo que Dios le está diciendo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿cuáles cosas? Lo que le acabé de decir. De la fornicación, del adulterio, la ira, la soberbia, la gritería, la morbosidad, los chismes, la contienda, la blasfemia. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aleluya, dale fuerte aplauso a él, hermano. Aleluya. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Límpiense de todas estas cosas, hermano. Límpiense, hermano. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra. Mire cuánto Dios te ama, hermano. Pero Dios te dice, límpiate
límpiate de esas cosas, o sea, apártate de la fornicación, apártate de la mentira, apártate del engaño, de la pereza. Y dice la palabra, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Verso 22, aleluya. Huye también de las pasiones que juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan a qué, al Señor. O sea, no haga compañías, no se reúna con gente que a usted te va a diezmar, gente que no te edifica con lo que habla o con lo que le enseña. Nunca pida un consejo de una gente que está afuera, que no conoce la palabra de Dios. Nunca vaya a pedir un consejo de él. Por eso dice, huye también de las pasiones juveniles. ¿Cuáles son las pasiones juveniles? El sexo desordenado, hermano. Orgías y toda clase de cosas son pasiones juveniles, hermano. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio que invocan al Señor, como quien dice, ninguna comunión tiene la luz con ¿qué? Con las tinieblas. Nunca tenga personas que te aconsejen mal, porque el verdadero amigo suyo, el verdadero hermano en la fe es aquel que te edifica, aquel que te dice lo que usted no quiere que le digan, porque el que le dice lo que usted quiere ese no es su amigo. Aló, no sé si me están entendiendo, hermano. El que le diga las palabras, lo que usted quiere que le digan, ese no es su amigo. El que le dice a usted lo que usted no quiere que él le diga, ese es su verdadero amigo. Aleluya, dale un aplauso a él, hermano. Aleluya. Dale un aplauso al Señor grande. Entonces el Señor tiene un propósito con su iglesia. Tiene un propósito y por eso le dijo, quita de aquí ¿qué? Esto. Quita de aquí esto. ¿Qué quiere decir? Quita esto, que es lo que está estorbando, que la comunión está estorbando, que el Espíritu de Dios venga a habitar en su templo. Amén, hermano. O sea, hay cosas que están estorbando. Hay pequeñas cosas, pequeñas zorrillas, pequeñas piedras que no permiten que la bendición venga, que detienen la puerta ahí y no permite que la puerta se abra. ¿Qué quiere decir? Que hay bendición, pero no lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, sino hay solamente migajas. Entonces hoy Dios quiere quitar esa piedra de su corazón, y para decirle, quita de aquí esto. O sea, quita esto que está estorbando para que la bendición venga. Amén, hermano. Y él dice, yo destruiré este templo. ¿Qué quiere decir? Que esa vida, no todos los que están aquí presentes, no, pero algunos, esa vida que está llevando, tiene que cambiar su manera de ser, tiene que cambiar su manera de pensar, tiene que cambiar su manera de hablar, su manera de decir las cosas, su manera de actuar. Tiene que ser una persona íntegra. Amén, hermano, íntegra. Que su palabra sea sazonada, llena de vida, llena de edificación para aquellos que están ¿qué? Caídos. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Entonces la palabra de Dios dice, huye también. Cuando usted encuentre la palabra huye, es un precepto, es un estatuto que se desgaja de los mandamientos. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia. ¿Cuál es la justicia? Sigue la palabra de Dios, sigue la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y usted tiene que saber que usted es templo del Espíritu Santo. Y que si usted es templo del Espíritu Santo, entonces ¿cómo tiene que ser su templo? Santo. Amén, hermano. Santo. Póngase de pie, hermano. Devolvámonos ahí al verso 21 de 2 Timoteo. Que esta palabra es lo que Dios quiere decirle hoy a la iglesia. Le dice así, que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Amén, hermano.
santificado, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué quiere decir? Que somos instrumentos del Señor. Pero ahora tenemos que ser santificados. ¿Y por qué santificados? Santificados por la palabra, purificados por la palabra. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Quita de aquí esto. Entonces cada uno de nosotros con sus propias palabras, levante las manos al cielo. Tal vez lo que yo hablé, lo hablé como un ejemplo para abrir su corazón. Pero pueden ser otros los problemas, hermano. Entonces, asincérese con el Señor, hermano. Hay cosas que usted está viviendo en la iglesia y que no están fluyendo como ustedes quieren que sea. ¿Por qué? Porque hay algo que está estorbando. Está estorbando la comunión, está estorbando la relación. Ahora levante sus manos al cielo y comience a llamarlo. Dígale, ven Espíritu Santo, ven. A ver, ven Espíritu Santo, les pido a todos los de las redes. El Señor los bendiga, el Señor los guarde y acuérdate, quita de aquí esto. Quita eso que está estorbando la bendición, hermano. Yo hablé de algunas cosas, pero tal vez su problema sea otro. Pero el Señor le dice hoy, quita eso. Mire con quién anda, hermano. Yo sé que a usted le gusta esa amistad y que le gusta y le gusta, pero el Señor le dice apártate, apártate de él y ya anda con los redimidos del Señor. Amén. Ahora levante sus manos al cielo y llámalo.